Sabemos que en algún momento de la historia del último imperio romano se abandonó la antigua forma de arte de crear estatuas o bustos que representaban a los emperadores. Durante cientos, mejor dicho, durante más de 1000 años, primero los griegos y después los romanos crearon algunas estatuas o bustos increíbles y hermosos, alcanzando un pico artístico, en mi opinión, en el caso de los romanos en el siglo II de Cristo, donde encontramos algunos de los más extraordinariamente detallados. Pero a medida que pasaban los siglos, presenciamos el declive de la finura y el detalle de las estatuas, un fenómeno del que hablé en este video aquí. Pero ahora queremos echar un vistazo a algunas de las últimas estatuas de la antigüedad tardía, las últimas estatuas o bustos que se crearon en el Imperio Romano. ¿Dónde los encontraríamos? ¿Y cómo lucían? Y lo más importante, ¿cuándo veríamos las últimas estatuas jamás producidas del Imperio Romano? ¿Y por qué dejaron de hacerlas? Comencemos con algunas de las últimas mejor conservadas, porque de muchas otras estatuas de los 500 d.C. solo nos quedan fragmentos. Pero esta estatua aquí, encontrada en Afrodisias, representa a Flavio Palmatus, el gobernador de la ciudad. He mencionado Afrodisias en videos anteriores varias veces, ya que esa ciudad fue uno de los últimos bastiones del paganismo, y había una comunidad pagana considerable allí, incluso hasta el siglo V d.C., y sabemos que la cantería o artesanía estaba muy fuertemente vinculada al paganismo. Y por lo tanto, no es demasiado sorprendente que encontremos esta estatua muy bien conservada en Afrodisias, y aún así, podemos ver que esta artesanía, aunque muy probablemente de un artesano pagano, no pudo alcanzar ni remotamente la fidelidad y el grado de detalle de las estatuas del primer o segundo siglo de Cristo. Aún así, como veremos, esta estatua todavía es mucho más atractiva que otras estatuas o bustos de una época similar. Como por ejemplo, este fragmento aquí de una estatua que muestra la cabeza de un hombre fechada, desde tan temprano como mediados del IV hasta tan tarde como finales del VI siglo de Cristo. Fue hallado en Constantinopla. Fechando estas estatuas, es a veces muy difícil, como habrás adivinado. Y también podemos ver que la finura de esa cabeza aquí no está al mismo nivel que la de Afrodisias. Aquí hay una cabeza de mármol de una mujer bastante bien conservada, datada alrededor de 475 a 525 d.C., encontrada en Corinto. Podemos ver que aquí también los rasgos faciales son estilizados y simplistas en comparación con las estatuas anteriores. Aquí hay un retrato de la cabeza de un hombre encontrado en Afrodisias, datado en cualquier momento desde finales del V hasta principios del VI siglo de Cristo. A muchas estatuas les faltan las narices. Algunas fueron cortadas a propósito, pero la mayoría las perdió cuando cayeron al suelo, ya que la nariz sobresale más. Luce el mismo peinado de multitud que en algunas de las estatuas anteriores. Parece que era bastante de moda en aquel entonces, o alternativamente, también podría haber sido una forma artística estándar en ese tiempo para retratar el cabello masculino. Y aquí está otra cabeza de retrato masculino de Afrodisias, también de alrededor de 500 AD más o menos. De nuevo el mismo peinado, pero esta vez con una barba de 3 días. Ahora aquí hay uno de la misma Roma, encontrado en el Monte Palatino, fechado alrededor del 500 a 550 d.C., por lo que es de la época del reino ostrogodo. Qué notable pérdida de artesanía en comparación con las estatuas más antiguas. Probablemente la mayoría de los artesanos hábiles ya habían huido de Roma mucho tiempo antes. Aquí hay uno de 500 a 550 d.C., pero su ubicación inicial de hallazgo es desconocida y ha sido gravemente dañado, como puedes ver. Es fascinante que las estatuas mucho más antiguas de los emperadores anteriores, e incluso de la República Romana, estén mucho mejor conservadas que las más jóvenes. Probablemente porque eran los más de los antiguos, por lo que puedes encontrar los mejor conservados con mayor probabilidad. Y por supuesto, los tiempos en los que estuvieron también eran más estables.
Aquí hay uno interesante de principios del 500 d.C., posiblemente mostrando a la reina gótica Amalasuntha, encontrada en Roma, pero también podría mostrar a otra mujer de alto rango. Aquí también no deberíamos esperar encontrar estatuas del 500 de Cristo o posteriores con características naturalistas. Probablemente los artesanos de ese período no podrían haber creado una estatua de Marco Aurelio con esa misma fidelidad, incluso si quisieran. Esto aquí también podría ser Amalasuntha, datada del 500 al 525 d.C. Pero también podría ser Ariadna, esposa de los emperadores romanos orientales, Zeno y Anastasio. Y esto aquí es muy probablemente la emperatriz Teodora, esposa del emperador romano oriental Justiniano. Fue encontrado en Mediolanum, la actual Milán, y se cree que es de mediados del siglo VI. Por supuesto, las características están estilizadas, pero también obtenemos un vistazo interesante aquí. Cómo se veían los peinados elaborados, diademas y cubiertas de cabello de las mujeres romanas de alto rango de esa época. Fascinante. Y aquí está el retrato de la cabeza de Justiniano de algún momento durante su reinado, que duró desde 527 hasta 565 d.C. Inicialmente estaba en Constantinopla, pero fue saqueado durante el saqueo de 1204 y ahora se puede ver en la Catedral de San Marco en Venecia. Y aquí está otra cabeza de mármol de Justiniano, y esta es realmente bastante notable. Es uno de los muy pocos con características algo naturalistas, con más detalle, donde realmente podemos imaginar cómo podría haber lucido Justiniano. Sin duda, fue hecho por un artesano hábil, que probablemente estudió las antiguas formas de cómo elaborar estatuas o bustos de mármol elaborados. Y aquí hay algunos más. Este fue encontrado en Sardis y es de principios de los 500. Retrato de una mujer de principios del siglo VI con calvicie parcial. Otra cabeza de mármol de una mujer de alrededor del año 500 d.C., encontrada al sur de Roma. Una cabeza del emperador Leo I o Anastasio de finales de los 400 o principios de los 500. Una cabeza de estatua femenina con cabello velado, circa 500 después de Cristo. Otro retrato de mujer de cualquier momento entre los años 400 a 600 d.C. Esta es realmente una de las más elaboradas, muy rara para la época, con características mucho más naturalistas, muy detalladas, casi como si fueran de siglos anteriores del Imperio Romano. Y aquí, si me preguntas, una muy fea de mediados del siglo VI, donde falta la parte de la boca. Fue encontrada en el Foro Livi y podría representar al rey gótico Totila. Otra notablemente fea del siglo VI, encontrada en el Helesponto. ¿Creíste que no podía ser más feo? Piénsalo de nuevo. Aquí tienes una gallina hembra del siglo V al VI. Y esto aquí podría ser uno de los más jóvenes, que data posiblemente del siglo VII, así que en cualquier momento en los 600. Es el torso sobreviviente de una estatua, pero lo que podemos ver es un increíble declive en la fidelidad artística, haciendo que incluso las estatuas mostradas anteriormente parezcan extremadamente detalladas y bien elaboradas en comparación. Y eso tiene sentido porque el siglo VII vio desastres increíbles comenzando ya desde el año 602, cuando comenzó la guerra persa-sasánida, y el Imperio Romano nunca se recuperaría completamente de eso. Los artesanos cualificados huyeron de las múltiples décadas de guerra constante o murieron intentando huir, y esa antigua forma de arte se volvió cada vez más rara. Había cada vez menos tiempo para crear estatuas en esos tiempos caóticos y brutales. Y así, los primeros a mediados de los 600 d.C. posiblemente sean la última época en la que se seguían fabricando estatuas, pero probablemente ya parecían mucho menos sofisticadas que incluso 100 años antes. Y esas ya eran bastante poco sofisticadas en comparación con las de los primeros o segundos siglos desde Cristo. Una de las últimas estatuas que se erigió fue una estatua ecuestre dorada sobre una columna de Nicetas, un comandante militar y primo del emperador Heraclio, que se podía encontrar en el Foro de Constantino en Constantinopla, creada aproximadamente entre el año 610 y 625 d.C. No sobrevivió, pero se le menciona en una fuente literaria. Y así
se crearon cada vez menos estatuas, y luego, en algún momento del siglo VII, esta forma de arte se detuvo por completo y fue completamente reemplazada por mosaicos, y así terminó esta tradición de más de 1000 años. Puedes encontrar muchas más imágenes de las últimas estatuas de la Antigüedad tardía en el sitio Últimas Estatuas de la Antigüedad de la Universidad de Oxford. He puesto el enlace en la descripción del video. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube. Estaría súper agradecido y esto ayudaría enormemente a continuar haciendo videos sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Gracias, amigos de la historia del Imperio Romano tardío. Y por supuesto, me gustaría agradecer a todos los que están apoyando a Majorianus de cualquier forma, ya sea a través de Patreon, la membresía de YouTube o mediante una donación por PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia del Imperio Romano tardío. Y si quieres aprender más sobre por qué las estatuas se volvieron más simplistas en el Imperio Romano tardío, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la ciudad de Constantinopla, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias Tibiago y Bene Valete.